Este primer tema es electrocardiografía. ¿Qué es la electrocardiografía? Es registrar en función del tiempo las corrientes eléctricas de acción producidas por cada contracción del miocardio. Es decir, que el miocardio, al momento en el que está realizando toda su función de contracción, de relajación, etcétera, puede ser reflejado a través de diferentes corrientes eléctricas. Entonces se desarrolló una forma de medición que es el electrocardiograma. Este electrocardiograma está basado en el galvanómetro. El galvanómetro era por así decirlo, el método o el modo de medición original de lo que es el movimiento eléctrico, ¿no? Entonces, a partir del galvanómetro se crea el electrocardiograma, que es para precisamente el proceso de despolarización y repolarización que se produce en las aurículas y ventrículos. Es una aguja que se va moviendo a través de un papel en un campo magnético sobre un papel milimetrado que avanza 25 milímetros por segundo. Para que la aguja se mueva, tiene que haber una diferencia de cargas. Es decir, que todo lo que representa esta aguja es diferencia de cargas entre los electrodos exploradores. Tú colocas un electrodo explorador en una sección del cuerpo de la persona y otra en otra sección del cuerpo de la persona, que ya veremos más adelante cuáles son, y se va a evidenciar una diferencia de cargas. Dicha diferencia de cargas es la que se ve reflejada entonces en el electrocardiograma. Ahora, en el electrocardiograma también tenemos diferentes ondas. Es decir, que los movimientos o las líneas, las rectas que vamos a ver en el electrocardiograma, cada una tiene una definición, cada una tiene una razón. Entonces vamos a empezar con la onda P. La onda P la podemos ver a la derecha. Vamos a hacerle zoom. Aquí tenemos la onda P. Vamos a hacer zoom a todo. Ya, aquí a la derecha. Todo empieza con una onda P, que es la despolarización de las aurículas. Es decir, que es la actividad eléctrica que obliga a que la aurícula se contraiga. Esta es en la primera parte. Luego, si lo pudieron ver en su pretest, tenemos una onda T auricular. Ojo, esta onda T auricular, que sería teóricamente la repolarización de las aurículas, es difícil de observar la mayoría de veces porque la opaca el complejo QRS. Ahora, ¿cuál es el complejo QRS y por qué opaca la onda T auricular? Porque tiene mucho más voltaje y corresponde a la activación ventricular. Todo este complejo de aquí, toda esta sucesión de diferentes rectas, es el complejo QRS. Que es todo el proceso de exploración de los ventrículos. ¿Por qué no es un solo movimiento, como podríamos decirle, por ejemplo, la onda P, que igual es una despolarización, pero solo se ve como una onda, en cambio este es todo un complejo? Porque los ventrículos, tener paredes más gruesas, al ser un segmento más grande, se despolariza en diferentes sectores, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante también. Ahora, aparte de las mismas ondas, de los mismos segmentos, tenemos diferentes intervalos. Intervalo PQ, intervalo PR. Por ejemplo, el intervalo PQ es el intervalo entre el comienzo de la onda P y el inicio complejo QR, que sería prácticamente lo que demora al pasar a través del intervalo del nodo auriculoventricular, ¿no? Pero inicialmente todos esos segmentos PQ, etcétera, o PR, son para determinar cuánta diferencia hay entre una onda u otra, ¿no? Eso es muy importante, por ejemplo, al momento de la evaluación, ¿no?, del programa y la evaluación de las funciones del corazón del paciente, ¿no? Muchas veces va a tener o un intervalo más extenso, un intervalo más corto, y esto determinaría una u otra patología, ¿no? Ahora, también tenemos una onda T, que la podemos ver aquí, que es la repolarización ventricular. Es decir, que ya se despolarizó en el complejo QRS y luego se va a repolarizar. Esto va a ser alrededor de 0,25 a 0,35 segundos después del primer complejo, que es el complejo QRS. También tenemos el segmento ST, es decir, desde aquí abajo, porque recuerden que el QRS son 3 puntos. Q es el inicio, que se va hacia abajo, RS que se va hacia arriba y S se va hacia abajo. Entre el S y el T tenemos a lo que sería el segmento ST, que es otro segmento importante que también tiene una relevancia clínica, que seguramente la van a ver o ya la han visto en seminario, ¿no? Ahora, para entender el electrocardiograma, tenemos que entender que cada cuadrito, hacia arriba o hacia abajo, tiene un valor. ¿Cómo así? Por ejemplo, 10 cuadritos hacia arriba significa que estamos con una diferencia de 1 milivoltio hacia arriba. Las líneas verticales son las que delimitan. Por ejemplo, 25 cuadraditos hacia la derecha, es decir, todo lo que es hacia la derecha en horizontal va a ser el tiempo, y hacia arriba va a ser el voltaje.
Ya les dije, ¿no? Hacia arriba, 10 cuadraditos es 1 milivoltio. Y hacia la derecha o de manera horizontal, 25 cuadraditos, que serían 25 milímetros, va a ser recién un segundo. Un segmento entonces de 5 cuadraditos va a ser 0,2 segundos y un solo cuadradito en horizontal van a ser 0,04 segundos. Ahora, a nivel normal, ¿qué sería? Primero, teniendo un electrodo sobre el corazón y otro más alejado, el complejo QRS tendría un voltaje de 3 a 4 milivoltios, es lo normal. Pero si lo tenemos, por ejemplo, en los dos brazos o brazo-pierna, que también es otra forma de medir el electrocardiograma, el complejo QRS va a tener 1 a 1,5 milivoltios, la onda P 0,1 a 0,3 y la onda T de 0,2 a 0,3. Esto, más que se aprendan los valores, es importante porque tiene que saber que no necesariamente vamos a colocar los electrodos exploradores en el mismo segmento del cuerpo, ¿no? Y dependiendo de dónde lo estás colocando, va a detectar diferentes variaciones en las corrientes. Ya. Ahora, la misma teoría de qué es lo que estamos viendo en el electrocardiograma se basa en que va a haber una célula que va a estar en reposo. Una célula en reposo significa que va a haber más cargas en el extracelular que en el intracelular. Es decir, que los cationes, las cargas positivas, van a estar en el exterior y los aniones o cargas negativas en el interior. La diferencia entonces de qué va a ser de 90 milivoltios. Por ejemplo, lo podemos ver en la imagen de acá, ¿no? Esa es una representación de la célula en reposo. Ese es un cardiomiocito. Estamos viendo que en el extracelular hay 90 más que en el intracelular, es decir, que afuera hay 90 milivoltios más que adentro. O también puedes decir lo opuesto, ¿no? Que en el interior hay 90 milivoltios menos que afuera. Ahora, otro concepto que tenemos que entender es el potencial transmembrana. Cuando tú colocas dos electrodos exploradores en un punto A y un punto B, ambos están en ese celular aquí. ¿Lo ven? Aquí en... Vamos a hacer eso. Ya. Como les dije, el electrocardiograma se basa en dos electrodos exploradores, uno A y uno B. En este caso, estamos colocando un electrodo explorador en A y B, pero como podemos ver en la representación de la línea, no hay ningún movimiento. ¿Esto por qué se da? Porque están colocados los dos en el extracelular. ¿Y qué fue lo que les expliqué previamente? Que el electrocardiograma detecta únicamente los cambios de las cargas. Si colocamos los dos electrodos en ambas partes del extracelular, no va a haber ningún cambio y por ende no se va a reflejar nada en el electrocardiograma. A diferencia que, por ejemplo, lo tenemos aquí, ¿no? Tenemos el electrodo explorador A en el extracelular y el B en el intracelular. ¿A qué se refleja esto? Como vemos aquí, hay una diferencia de cargas y en el electrocardiograma se va a ver una diferencia de cargas reflejada con una elevación de la recta, ¿no? El electrodo se va a comenzar a mover hacia arriba. Entonces, ¿para qué significa esto? ¿Qué quiero que entiendan? Primero, electrocardiograma. Tenemos dos electrodos exploradores, un A y uno B. Siempre tienen que detectar una diferencia de cargas. Por ende, no tendría sentido colocar los dos en el extracelular, sino que uno esté en el extra y otro esté en el intracelular. Y así se evidencia una diferencia de cargas que posteriormente se va a ver reflejada en las ondas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las características de este potencial transmembrana? Va a ser entonces la diferencia de potencial entre el exterior y el interior de la célula. Lo normal en estado de reposo es que haya más en el extracelular, una diferencia de 90 milivoltios. Ahora, ¿por qué se da este proceso? O sea, ¿por qué tiene que haber una diferencia? Todo esto gracias a la membrana. La membrana no permite que el sodio del extracelular pueda ingresar al intracelular. Esta diferencia de cargas, incluso haciendo que el mismo potasio se quede dentro, implica que sí o sí, por esta división, por esta barrera que genera la membrana y que nos facilita la membrana, hay una diferencia de cargas. Si no fuera por esto y la membrana permitiera el paso del sodio y del potasio y que tengan cualquier carga, sería completamente perjudicial para la célula. Es decir, que lo que quiere la célula es mantenerse en un estado de reposo en donde tenga menos cargas en el intracelular y más en el extracelular. Entonces, ¿qué es lo que genera la membrana? Una diferencia de cargas. Pero claro, no siempre se va a quedar así, por eso se llama estado de reposo. En un determinado momento, la célula va a abrir los canales de calcio, de sodio, de potasio, etcétera, permitiendo que se muevan los iones y ahí es que se va a generar esta diferencia de cargas, ¿no? Entonces, tenemos diferentes conceptos que van a estar determinados por la membrana. Primero, el que les dije al inicio, resistencia. Disminuye el pasaje de iones. Es la que te dice, tú vas a pasar ahora sí, sodio, ahora no quiero que pases, quiero que haya un estado de reposo, quiero que haya una despolarización, etc. La que determina cuál va a ser la diferencia de cargas va a ser la membrana. Luego, conductancia.
conducir los iones a través de ella. Como les dije, cuando en un determinado tiempo se va a necesitar que ingrese sodio, que salga potasio, etc. Entonces, ¿quién va a determinar también quién ingresa, quién no ingresa? La conductancia, que es un concepto que forma parte de las propiedades de la membrana. Y finalmente la capacitancia, que es la capacidad de recibir o liberar cargas eléctricas, ¿no? Como en determinado tiempo va a necesitar liberar o recibir sodio, potasio, etc. Entonces aquí tenemos nuevamente una célula en reposo. Se ve con el signo más afuera, tenemos 90 milivoltios más, y el signo menos adentro significa que tenemos menos milivoltios, ¿no? Cuando tomamos un electrocardiograma, los electrodos siempre están en la parte externa. Los brazaletes y los chupones, que son parte del proceso de los electrocardiogramas, me parece que lo van a ver o ya lo vieron en práctica, captan la parte externa, y cuando la célula está en reposo, cualquier parte y punto de la parte externa siempre va a tener 90 más, como le dije, ¿no? Y de tal forma no hay diferencia de cargas, y si no hay diferencia de cargas, la aguja no se mueve y grafica una recta. Es en estado de reposo. Pero en un estado de despolarización, la célula va a empezar a despolarizarse y se van a abrir los canales de sodio. Como hay mucho sodio afuera y poco sodio adentro, por diferencia de gradiente de concentración, va a ingresar el sodio de afuera hacia adentro para intentar llegar a un equilibrio. Como vemos aquí, ¿no? Como hay más sodio afuera que adentro, el sodio empieza a ingresar. Entonces, dentro de la membrana y dentro de la célula, vamos a ver que va a tener un signo positivo, mientras que en el exterior va a haber un signo negativo de esa pérdida del sodio. O sea, se va a ver reflejada la pérdida del sodio que se está ingresando hacia el interior de la célula. Por ende, va a haber un signo negativo en ese segmento específico donde ingresó el sodio y un signo positivo en el resto porque aún no han ingresado. ¿Esto qué significa? Diferencia de cargas. ¿Por qué ahora sí se puede ver? Porque ahora sí hay una diferencia de cargas en el extracelular. No necesariamente porque los electrodos, ojo, están en el intracelular, sino que ambos electrodos miden el extracelular, pero es que en el extracelular ya hay una diferencia de cargas, porque el sodio ha ingresado al interior. Este ingreso hizo que haya una diferencia justo en ese segmento en el que ingresó el sodio, donde ahora hay menos sodio, por ende hay menos carga, y en el resto, como aún no ha ingresado, como aún no se ha perdido esa parte del extracelular, mantiene su positividad y tenemos esa diferencia de cargas. ¿Cómo se ve reflejada? Con una elevación de la recta. Se ve en esa parte donde están las ondas, si la pueden ver. ¿Y eso qué significa? Que es producto de que el sodio está ingresando al intracelular, que gana cargas, y el extracelular está perdiendo cargas. Sería básicamente eso. Entonces, como dice ahí, si el vector se dirige hacia el electrodo, como vemos acá, ¿no? Este es nuestro electrodo explorador, donde estamos determinando cuáles son las diferencias de cargas. Si el vector, que es esta flechita, se dirige hacia el explorador A, se va a mover hacia arriba. Ahora, ¿qué es este vector? ¿Qué es esta flechita que vemos aquí? Es una flecha que consiste básicamente en que cuando tú tienes una diferencia de cargas, la cabeza de la flecha, o sea, esta parte de acá, este segmento, siempre va a apuntar hacia la parte positiva, y la parte negativa va a estar con determinada la parte de la cola de la flecha, ¿no? Entonces, cuando tenemos esta diferencia de cargas, donde el sodio está ingresando y pierde su carga positiva y se queda negativa, de este lado va a estar la cola, que está siempre del lado negativo, y de este lado, como aún no ha ingresado y aún no se ha perdido esa parte positiva del extracelular, va a estar con la cabeza. Si tenemos la flecha y vemos que esa flecha apunta a nuestro electrodo explorador que está acá, si apunta, se va a ver una elevación de la recta. Ahora, proceso de despolarización. Entonces, como vemos arriba, iniciaba la despolarización y esto va a continuar, ¿no? Continúa con las demás células. Con las mismas células, solo que con diferentes segmentos. La célula se va despolarizando, poco a poco el sodio va ingresando y vamos a poner el signo negativo en lo que se va perdiendo, ¿no? En el extracelular. Entonces esa flecha también se va a ir extendiendo más y esa elevación de la onda también va a seguir aumentando. Como se va generando esta diferencia de voltajes, se representa a través del vector, ¿no? La cabeza está positiva del lado donde están las cargas positivas y la cola de la parte de las que están negativas. Entonces, como se están perdiendo cargas en el extracelular, vamos a ver igualmente una evidencia en el electrodo explorador, ¿no? Que siempre va a ir hacia arriba porque aún tenemos esta diferencia que le permite a la flecha apuntar hacia el electrodo explorador, por ende se va a ver positivo. Ahora, una vez ya se ha despolarizado completamente, ya no tenemos diferencia de cargas en el extracelular. Todo es negativo, porque ya todo el sodio ha ingresado
o bueno, gran parte del sodio, porque no siempre se puede decir que todo, pero gran parte del sodio que debía entrar, ya entró. Entonces tenemos más sodio en el intracelular, es decir, cargas más positivas, y toda esa pérdida de sodio determina que haya cargas negativas en el extracelular. Como todo el extracelular, o la parte que nos interesa a nosotros del extracelular, tiene partes negativas completamente, o sea, son simetría, no tiene ninguna parte en la que tú digas, ah, no, aquí todavía es positivo porque todavía falta expresarse, no, es completamente negativo el extracelular. En tu electrocardiograma tú no vas a ver diferencias, vas a ver que la onda o la recta va a ser inamovible, no se está moviendo, no se desplaza, no se va ni arriba hacia abajo porque no hay diferencia de cargas y el electroexplorador no detecta diferencia de cargas. Cuando estamos en esta situación, el extracelular y el intracelular ambos van a tener, bueno, el intracelular tiene más 25 milivoltios, el extracelular tiene menos 25 milivoltios. Ya no es tanta la diferencia como cuando era en estado de reposo, porque se produce una despolarización, pero igualmente tenemos una diferencia de cargas. El intracelular tiene más 25, porque ahora es positivo. Recordemos que antes era menos 90, o se podía llamarle menos 90. Y ahora el extracelular, que tenía más 90 milivoltios, ahora solo tiene menos 25. ¿Por qué? Porque ha perdido cargas del ingreso de sodio, ¿no? Que es un catión positivo. Entonces ya no tenemos el vector. Ahora, esta es la despolarización. Todos sabemos que cuando una célula se despolariza, posteriormente, luego que se produzca su acción, tiene que repolarizarse, o sea, recuperar todo eso. Para dicha recuperación, se abren los canales de potasio. ¿Por qué no se abre de frente el canal de sodio y vuelve a regresar el sodio? Porque esto determina a la bomba de sodio y potasio que necesita un ATP, o sea, una energía. Primero se va a repolarizar por su cuenta con el mismo potasio. ¿Cómo es así? Ahora, primero, ¿por qué en el caso del sodio sí necesitaría el uso de ATP? Porque en el caso del sodio estaría en contra de la gradiente. En cambio, si hacemos la repolarización como el potasio, en el potasio no es que haya una diferencia de gradiente, o sea, tú no estás yendo en contra de la gradiente. El potasio se puede mover con mayor facilidad y por ende la repolarización va a ser inicialmente con el potasio. La célula va a intentar no utilizar energía. El potasio comienza a salir y lleva las cargas al extracelular y por eso el extracelular tiene positivo y el interior va perdiendo cargas. Es lo mismo que se vio al revés, ¿no? El intracelular va perdiendo sus cargas positivas en el segmento en el que el potasio está saliendo para intentar recuperar esa positividad en el extracelular, ¿no? Entonces en el extracelular tiene una carga positiva, el resto sigue negativo porque aún no ha llegado hasta ese punto el potasio, y vamos a ver que ahora la flecha va a estar hacia el otro lado. La flecha va a apuntar hacia ese potasio que está dando una carga positiva y su cola va a estar hacia la parte negativa. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Que puede bajar la flecha, ¿no? Entonces, eso es básicamente para que entiendan. El vector siempre va a apuntar hacia el positivo y si el vector no apunta hacia el electrodo, que es el que está acá donde dice A, si el vector no apunta, significa que vamos a ver reflejado en el electrocardiograma una bajada de la recta, ¿no? Entonces continúa este proceso, sigue saliendo el potasio para producir esta positividad en el extracelular. Vamos a seguir viendo que en el intracelular va a ir iniciando a verse las cargas negativas. E igualmente va a continuar bajando la recta negativa porque como vemos ahí, el vector está apuntando al contrario de lo que sería el electroexplorador, ¿no? Finalmente, cuando acaba la repolarización, tenemos nuevamente positivo en el extracelular y nuevamente negativo en el intracelular, ¿no? Ya tenemos un estadio normal e idealmente ya no habría una recta reflejada ni bajando ni subiendo en el electrocardiograma porque ya no tenemos diferencia de cargas. Es por eso que ya para este proceso, como vemos aquí y como vemos aquí abajo, ya no hay un movimiento porque ya están homogenizadas las cargas, ya no hay una diferencia de cargas. Entonces vuelve a tener 90 milivoltios más el extracelular que en el intracelular. Ahora, esto es para que lo entiendan, pero no necesariamente va a ser exactito igual en la práctica del mismo electrocardiograma, porque como vemos aquí, estas mismas ondas ni siquiera son como correspondientes a lo que vamos a ver. Es meramente para que entiendan por qué sube, por qué baja, cómo se ve el galvanómetro, cómo se ve esta diferencia de cargas, por qué se da la diferencia de cargas, y ahora más adelante vamos a ver cómo se refleja eso propiamente dicho en el corazón, ¿no? Que es lo que está más abajo. Ahora, dicho esto, tenemos un sistema eléctrico del corazón, o sea que el corazón
al momento de conducir el potencial eléctrico que parte del nódulo sinusal, llega a través de diferentes estructuras para pasar ese potencial eléctrico alrededor de todo el corazón. Todo empieza en el nódulo sinusal, que está en la aurícula derecha. Luego, aquí lo vemos, ¿no? Nódulo sinusal, que en inglés es SA, inicia en la aurícula derecha, entonces el potencial eléctrico continúa pasando a través de las aurículas, porque no puede llegar de frente a los ventrículos. Primero llega al nodo aurículo-ventricular, que es este nodo que está aquí. Vamos a hacerle zoom para que puedan verlo mejor. Ya. Entonces, como les dije, inicia en el lóbulo sinoauricular. Como no puede ingresar de frente al ventrículo, primero pasa por el nódulo aurículo-ventricular. Es esta estructura de aquí, que en inglés es NA. Luego pasa a través de el haz de His, que tiene una rama derecha y una rama izquierda. Este es el haz de His. Tiene su rama derecha, una rama izquierda. A través de sus vías de conducción va a llegar a lo que resta del corazón, ¿no? Y tenemos también el haz de Bachmann, que es este de aquí, que es el que se va a dirigir hacia la aurícula izquierda. Entonces, ese sería todo el sistema eléctrico del corazón por medio del cual se va a llevar. En síntesis, empezamos, nódulo auriculoventricular, llega al nódulo sinoauricular, luego continúa al nódulo auriculoventricular, que conecta la aurícula y ventrículo, luego continúa al haz de His, que tiene su rama derecha e izquierda, y finalmente, si es que tú quieres irte hacia la aurícula izquierda, va a ser por el haz de Bachmann. Listo. Ahora, quiero hacer énfasis de nuevo en que en el electrocardiograma tú estás revisando únicamente la parte extracelular. O sea, no vas a revisar la parte intracelular. Entonces, en el electrocardiograma, únicamente tus electrodos exploradores van a determinar cuál es el potencial, cuál es la carga en el extracelular. En un aurículo en reposo, idealmente se tiene una carga positiva en el extracelular, y como lo podemos ver aquí en la imagen, se tiene que cualquier cardiomiocito en la aurícula tiene el signo positivo afuera y el signo negativo en el interior. Claramente el signo negativo no lo vemos porque está en el interior del cardiomiocito. Entonces, lógicamente, solo vamos a ver las cargas positivas, que son las que están en el extracelular. Eso es en el nódulo sinusal, en el inicio en un estado de reposo. Entonces, se evalúa siempre el extracelular, nunca el intracelular. Ahora, habiendo dicho esto, hay diferentes formas de tomar las derivadas o colocar los electrodos para determinar cómo vamos a evaluar el electrocardiograma. Uno de ellos es el triángulo de Einthoven, que es para hacer el electrocardiograma, consiste en colocar los electrodos en brazos y piernas. Entonces, ¿en qué consiste? El electrodo va en la pierna derecha, también tenemos uno en el brazo derecho y en la pierna izquierda, etc. Vamos a ver cómo se hace el proceso. Primero, el electrodo que va en la pierna derecha no se toma en cuenta. Es únicamente para que las interferencias de corriente no se vean reflejadas. Entonces, ¿qué nos va a importar principalmente? Ambos brazos y la pierna izquierda. Colocamos entonces un electrodo en ambos brazos, en la pierna izquierda, y se establece el triángulo de Einthoven, que tiene tres derivadas, la derivada 1, 2 y 3, ¿no? ¿Qué nos dice la ley de Einthoven? Que al registrar las tres derivaciones, o sea, la derivada 1, 2 y 3, que van a estar en el brazo derecho, el brazo izquierdo, en la pierna izquierda, la derivada 1 más la 3 deben ser igual a la 2. El triángulo de Einthoven nos va a servir entonces para evaluar las derivadas y por convención, es decir, por un acuerdo, siempre va a ser de esta forma. La derivada 1 va a ser el terminal negativo en el brazo derecho y el positivo en el brazo izquierdo. Esta es la derivada, ¿no? Terminar negativo en el brazo derecho y positivo en el brazo izquierdo. Esa va a ser tu derivada 1. Luego la derivada 2 va a ser negativo en el brazo derecho y positivo en la pierna izquierda. Aquí está, ¿no? Negativo en el brazo derecho, positivo en la pierna izquierda. Y en la derivada 3 vamos a tener el negativo en el brazo izquierdo y el positivo en la pierna izquierda. Ya tenemos las tres derivadas. También tenemos otras formas. Tenemos las derivaciones precordiales. Las derivaciones precordiales son 6 derivaciones estándar del tórax, una cada vez desde la pared torácica anterior, de modo que el electrodo se coloca secuencialmente de los 6 puntos del diagrama, ¿no? Lo vemos aquí. B1, B2, B3 hasta el B6. En B1 y B2 vamos a ver un registro negativo. ¿Por qué? Porque está más cerca a la base del corazón que de la punta.
Recordemos que en la punta es donde inicia todo este potencial eléctrico y va a ir hacia abajo. Si lo vemos en el sistema eléctrico, recordamos que todo iniciaba en el nódulo sinusal y iba bajando hacia la base del corazón, hacia la punta del corazón, perdón. Entonces, como en este caso el B1 y el B2, los registros van a ser negativos porque están más cerca de la base que de la punta. Luego, en B4, B5 y B6 los registros van a ser positivos porque están más cerca de la punta, que es la dirección donde va mucho más electropositividad, más tiempo durante la despolarización. O sea, cuando se despolariza hay mucha más carga positiva en la zona de la punta que en la zona de la base del corazón. Por ende, como hay más electropositividad, va a haber reflejado en las B4, B5 y B6 estas ondas de manera positiva. En cambio, en B1 y B2, en la base del corazón no va a haber mucho tiempo de electropositividad. Por ende, se va a ver reflejado con la onda negativa. Es decir, que si nosotros vemos esto en el electrocardiograma, tenemos que saber que no necesariamente está mal el B1 y el B2 que esté hacia abajo. En vez de preocuparnos, deberíamos saber la teoría y decir, ya, es que esto se ve negativo porque está más cerca de la base del corazón que de la punta. A diferencia del B4, B5 y B6, que están más cerca de la punta del corazón, que tiene más tiempo estando electropositivo y obviamente se va a ver hacia arriba. Y también tenemos las direcciones ampliadas de las extremidades, que van a ser ABR, ABL y ABF. Brazo derecho ABR, brazo izquierdo ABL y pierna izquierda ABF. Aquí lo tenemos, ¿no? Las imágenes van a ser similares a los registros estándares, pero el ABR va a estar invertido siempre, debido a la ubicación particular de su electrodo. Hay que recordar esto, ¿no? También, si vemos un ABR invertido, no hay que alarmarnos porque es algo normal. Es propio de las capacidades del ABR y de su localización del electrodo, ¿no? Listo. Ahora sí, todo lo que hemos aplicado vamos a localizarlo en la misma función de despolarización, de repolarización, etcétera, del ciclo eléctrico del corazón. Entonces, en la actividad eléctrica de las aurículas se proyecta sobre la derivada que queremos. Hay que recordar que el corazón se ven de 12 puntos diferentes. Lo que tenemos que hacer es proyectar sobre cada una de las derivadas. Básicamente, primero, proyección en derivada 1. Es si el vector se dirige hacia el brazo izquierdo, la aguja se mueve hacia arriba. Para que tengan para refrescarles la información, ¿no? La derivada 1, ¿cómo teníamos? Negativo en el brazo derecho y positivo en el brazo izquierdo. Entonces, si nuestro vector se va hacia el brazo izquierdo, donde está el positivo, va a elevarse la recta, la onda del electrocardiograma. Y es lo que vamos a esperar aquí, ¿no? Este sería nuestro brazo derecho. No sé si ven mi mouse. En el brazo derecho va a estar negativo, en el brazo izquierdo va a estar positivo. Si nuestro vector va de derecha a izquierda, vamos a ver que va a elevarse el electrocardiograma. Entonces, todo inicia desde el nódulo sinusal y también tenemos más abajo el nódulo auriculoventricular, que va a ser el que lleva la conducción hacia el ventrículo. Entonces, si tenemos en cuenta la derivada 1, en el triángulo de Beethoven vamos a verlo así, ¿no? Es un triángulo invertido, brazo derecho el potencial negativo, brazo izquierdo el potencial positivo. En el electrocardiograma, cuando el corazón está en reposo, vamos a ver que todo el celular va a estar en positivo, normal, porque estamos en estado de reposo. No va a haber una diferencia. Ahora, ¿qué pasa? Y ojo, aquí va a haber una recta, porque no hay diferencia de carga. Pero ¿qué pasa ahora cuando se empieza a despolarizar? Va a iniciar primero aquí. Desde su celular va a empezar a convertirse en negativo, porque se ha producido una despolarización. Eso es en un primer segmento. Luego continúa el siguiente segmento de abajo, que también posteriormente igualmente se va a convertir en negativo y en el interior va a estar positivo. Pero ¿por qué? Ojo, este negativo de aquí también es el extracelular. No estamos viendo el intracelular en ningún momento. Eso significa que si está negativo aquí, en el interior, o sea, por debajo de ellos en el intracelular, va a estar positivo. Entonces, únicamente vamos a ver todo lo que está en el extracelular. ¿Y qué pasa si en el extracelular nuestras derivadas, nuestros electrodos detectan una diferencia de cargas? Va a verse la variación en el electrocardiograma, que es precisamente lo que vemos aquí, ¿no? La flecha cuya cola está en la parte negativa y cuya cabeza está en la parte positiva, van a determinar que va a haber una elevación de la recta en el electrocardiograma, porque hay una diferencia de cargas. ¿En dónde? En el extracelular, que es lo que vemos aquí. Ese es el inicio de la despolarización. Entonces, en el triángulo de Beethoven, ¿cómo se va a ver? Vamos a hacer el zoom aquí. Ya. En el triángulo de Beethoven, entonces, ¿cómo se va a ver? Con un vector cuya cabeza se va hacia la parte positiva, o sea, nuestro brazo izquierdo, y la cola se va hacia la parte negativa, que es el brazo derecho. Por ende, si apunta hacia la parte positiva, claramente va a haber una elevación
de la onda del electrocardiograma, ¿no? Ahora, habiendo dicho esto, ya vimos la despolarización en general de la aurícula. Entonces, cuando ya se completa esta despolarización auricular, la aurícula se continúa despolarizando y aún lo que no se ha despolarizado, como vemos aquí, aún tiene el positivo. ¿Por qué? Porque aún no ha sido intercambiado por el negativo al realizarse la despolarización, porque aún está en un proceso, ¿no? Todavía no se ha completado del todo. Pero vemos que este proceso continúa. Por ende, la flecha continúa avanzando y sigue subiendo la recta de la despolarización. Pero esta no es la onda QR, este no es el complejo QRS. Esta va a ser aún la onda P. Entonces, como lo vemos aquí, ahí está, vamos a ver que esta es meramente la onda P, que no va a ser tan exponencial como el complejo QRS, porque es mucho más, es una contracción mucho más potente, pero igualmente se puede ver reflejada. La onda P, entonces, toda esta diferencia de carga se ve hasta este punto. Esa sería la onda P, todo este proceso de aquí. Entonces, claramente en el triángulo de Beethoven lo que vemos es que la cabeza positiva sigue, la cabeza de la flecha sigue dirigiéndose hacia la parte positiva, por ende vamos a ver una elevación en las ondas, ¿no? Ahora, tenemos el segmento PR, que es lo que les había explicado previamente. El segmento PR es que una vez que la aurícula ya está despolarizada, la actividad eléctrica va a tener que conducirse a través del nódulo ventricular. Y ese paso a través del nódulo ventricular, en donde claramente no se va a despolarizar ni nada, solo es una conducción, ahí va a ser el segmento PR. O sea, todo el proceso desde la parte P desde la onda P hasta la onda R, o la recta R, va a ser el complejo o el segmento PR, que va a significar que se está conduciendo toda esta actividad eléctrica a través de ¿qué? Del nódulo auriculoventricular. Aquí está, que va a ser un segmento, va a ser una recta que no tiene ninguna evolución, ningún cambio, nada. Aquí lo vemos, ¿no? Ahí está. Esa recta sin movimiento, sin subida, sin bajada, sin nada, es el segmento PR. ¿Por qué no tiene ningún movimiento ni nada? Porque solo es la conducción a través del nódulo auriculoventricular, que claramente no implica una despolarización ni repolarización ni nada, ¿no? Ya. Ahora, la despolarización ventricular es lo que ya toca. ¿Por qué no hemos visto la repolarización auricular? Porque esta no se va a ver reflejada tanto en el electrocardiograma. Claramente sería que se repolariza, como vimos previamente aquí en la teoría, se repolariza las cargas, ¿no? Idealmente, y quedaría de esta forma. Pero esto no se va a ver aún porque, primero, que no corresponde en ese momento, y por otro lado, que la onda, eh, la onda T auricular no tiene una aparición muy significativa en el electrocardiograma porque está opacada por la gran potencia que tiene el complejo QRS. O sea, es tanto el complejo QRS en cuanto a las diferencias de carga, porque claramente el ventrículo tiene mucha más potencialidad eléctrica porque es mucho más grueso, etcétera, que ni siquiera se va a ver la onda T auricular. Entonces sería común que esta se vea opacada, que no se vea reflejada necesariamente de forma muy clara en el electrocardiograma. Ahora sí, despolarización ventricular. Una vez que ya pasó por el nódulo auriculoventricular, recordemos que va a ser reflejado con el segmento PR. Vamos a ver que el estímulo va a continuar a través de ¿dónde? Del haz de His, que tiene su rama derecha y rama izquierda. Esta era la continuidad del sistema eléctrico del corazón, ¿no? Ahora toca el haz de His. A través de toda la red de Purkinje para activar a las paredes del ventrículo. Como el ventrículo tiene paredes gruesas, a diferencia de la aurícula, que son delgadas y la expresión avanza en capa, no avanza, esta en este caso no avanza a través de toda la pared, porque tiene paredes gruesas, es decir, que es mucho más complicado, mucho más complejo pasar de todas. Entonces, por ello, para poder activarse, tiene 3 vectores de despolarización, no solo uno como las aurículas, porque sus paredes son delgadas, la conducción es más sencilla. Entonces, en el ventrículo tenemos 3 vectores: vector septal, de paredes libres, y vector basal. El vector septal va a ser el primer vector, vamos a verlo aquí. Ya, este es nuestro vector septal. ¿Por qué septal? Porque pasa a través del septum, que es esta diferenciación o esta división que tiene desde el ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. Porque el haz de His, como vemos, llega desde aquí. El haz de His está en el medio, tiene su rama derecha y su rama izquierda, y a partir de el haz de His, que se va a ramificar en sus ramas, va a llegar al músculo contráctil y lo que sucede a través del tabique interventricular, ¿no? Que va a ir de izquierda a derecha. Esto genera la onda Q. O sea, inicialmente esto va de izquierda a derecha. ¿Cómo se va a ver reflejado una flecha que va de izquierda a derecha en negativo? Por eso inicialmente en la onda Q
vamos a ver que va a iniciar bajando, porque el complejo QRS es una bajada, una subida y una bajada nueva. La primera bajada va a estar determinada por la onda Q. ¿Y qué es la onda Q? Cuando se empieza a despolarizar el ventrículo e inicia despolarizándose a nivel del septum o a nivel del tabique interventricular, que inicia de rama derecha de izquierda a derecha. Por ende, vamos a ver una negatividad. La flecha, como vemos aquí, inicia una despolarización, inicia la negatividad en la parte izquierda y luego se dirige hacia la parte derecha. Por ende, vamos a ver que baja la recta, que es lo que se ve aquí, ¿no?, en la onda Q. Ahora, este es el vector de paredes libres. Una vez ya llegó hacia toda la zona del ventrículo derecho, vamos a ver, ese es el ventrículo derecho, vamos a ver que va a ser un poco más complicado que se complete toda la exposición del ventrículo izquierdo porque sus paredes son mucho más gruesas. Entonces, va a iniciar con todo este lado primero y luego necesitamos que se vaya hacia la parte izquierda, que es mucho más complicado, por eso se llega al final, porque sus paredes son mucho más gruesas. Si las paredes son mucho más gruesas en el ventrículo izquierdo, significa que su despolarización va a ser más tardía. Si se despolariza más tarde, va a estar mucho más tiempo la parte positiva en la punta. Por eso se decía que, como habíamos visto antes, si me permiten regresar, era aquí. Por eso yo les digo que la parte de la punta tiene más tiempo de electropositividad, porque está todo este proceso esperando que recién se pueda llegar a despolarizar también el ventrículo izquierdo. Entonces, por eso que en B4, B5 y B6 los registros positivos van a hacerse más reflejados, ¿no?, porque están más cerca de la punta. Ahora, dicho esto, como va a dirigirse hacia la parte izquierda, esto es bueno para nosotros, porque finalmente vamos a volver a ver reflejado el mismo tema de que cuando se dirige de derecha a izquierda, la onda o la forma de verse reflejado en el electrocardiograma va a ser una elevación de la recta. Entonces, ¿esto qué es? La onda R. La onda R, entonces, ¿qué va a hacer? Cuando pasa de la despolarización para el ventrículo izquierdo, ¿no? Corresponde entonces a la activación del ventrículo derecho a izquierdo. Ya. Ahora sería la última parte, que es el vector basal. El vector basal se va a dirigir a la última zona que falta en despolarizar, que es esa zona que está debajo de la válvula mitral. Entonces, como esta es la última zona, vamos a ver que nuestro vector va a ir ligeramente de izquierda a derecha. Lo vemos aquí, ¿no? Va de izquierda a derecha. Como va de izquierda a derecha, vamos a volver a ver una disminución o una bajada de la onda en el electrocardiograma, que reflejaría o se vería representada por la onda S. Acá está. Entonces, en el vector basal, como solo falta la parte de la válvula mitral, va a ir de izquierda a derecha, reflejándose en una deflexión negativa de la onda y llamándose la onda S, ¿no? Entonces, en resumen, ya viéndolo todo en macro, vector septal va a ir de izquierda a derecha, por ende va a ir hacia abajo, sería nuestra onda Q. Vector de paredes libres va a ir de izquierda a derecha, va a ir de derecha a izquierda, porque justo falta activar el ventrículo izquierdo que tiene paredes más gruesas, por ende va a verse una flecha que se dirige hacia la izquierda, reflejada en el electrocardiograma como una elevación de la onda. Y finalmente en el vector basal vamos a ver que va a ir igualmente de izquierda a derecha, porque justo faltaba esa zona de la válvula mitral, que es la última zona, y va a haber una deflexión negativa, claramente, porque va a ir desde izquierda a derecha. Aquí es el resumen entonces, ¿no? Los tres vectores que vamos a ver, la onda QRS. La Q es negativa porque el vector se dirige hacia la derivada 1, o sea, el brazo derecho. La R es muy positiva porque el de paredes libres se dirige hacia el lado izquierdo. El tercer vector es negativo porque se dirige hacia el brazo derecho, igualmente, ¿no? Una vez sucedió todo esto y el corazón se ha despolarizado por completo, lo que se tiene es un segmento de recta que es el segmento ST, donde ya no hay diferencia de cargas. Igualmente que cuando nosotros habíamos acabado la despolarización auricular, había un segmento PR, que era cuando se pasaba la conducción a través del nódulo auriculoventricular y por ende no había ningún movimiento. Igualmente aquí hay lo mismo, el segmento ST, desde la onda S hasta la onda T, que era la repolarización ventricular. Todo este intervalo no va a tener ningún movimiento, por ende se va a ver como una recta.
ese segmento CT, y es muy importante verlo en el momento de diferentes patologías, ¿no? Va a ser bien importante. Ahora falta que se repolarice el ventrículo, porque ya hemos visto que se acaba de despolarizar, pero en un momento tiene que repolarizarse. Esta repolarización va a ser un vector que va desde arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, como se ve aquí, ¿no? O sea que la parte positiva o la repolarización va a ir iniciando en ese sector y luego va a ir continuando, ¿no? ¿Esto qué significa? Que va a verse reflejado en una onda positiva, que sería nuestra onda T. Por eso nuestra onda T se ve positiva. Como dice aquí, después del segmento CT vamos a tener una deflexión positiva de la onda T y de esta manera ya tenemos el electrocardiograma. Eso sería lo que estamos viendo, ¿no? La repolarización ventricular. Ahora, habiendo dicho esto, y ya a modo de resumen, la onda P que corresponde, la despolarización de la aurícula, el segmento PR es el pasaje a través del nodo aurículo ventricular, el complejo QR es la activación del ventrículo a través de sus tres vectores, septal, paredes libres y basal. Luego tenemos el segmento CT hasta que viene la onda T, que es una deflexión positiva y corresponde a la repolarización ventricular. Hay un punto que no les he mencionado, que es el punto J, que también se ve aquí, donde estoy marcando con mi mouse, que representa la despolarización, el inicio de la repolarización. O sea, desde que se despolariza hasta que inicia la repolarización del ventrículo, que se dice que no necesariamente inicia aquí, sino que inicia incluso antes, es el punto J. Y ese es el valor que tiene. No muchas veces es tomado en cuenta, pero también tiene cierta importancia, ¿no? Como les digo, es todo ese punto desde que acaba la despolarización hasta que inicia la repolarización. Entonces, también tenemos, por ejemplo, el intervalo PR, como les dije, que era el tiempo que tomaba desde que el nodo sinusal da la orden y el ventrículo empieza a activarse. Vamos a ver que todo este proceso va a tener va a tomar diferentes tiempos. Como les había dicho previamente, sería bueno que volvamos a ver cuánto duraba cada uno. Acá está arriba. La onda T auricular, que es la repolarización de aurículas, dura de 0,15 a 0,20 segundos. Luego, el complejo QRS también tiene una mayor duración. Vamos a ver que la onda T va a durar solo de 0,25 a 0,35 segundos. El intervalo de PQ a PR va a tener una duración de 0,16 segundos, que es lo que demora de pasar a través del nodo auriculoventricular. Y lo normal en cuanto al intervalo PR es que sea un intervalo entre dos latidos. El intervalo RR, perdón. El intervalo RR es un intervalo entre dos latidos. Es desde la onda R del latido 1 y la onda R del latido número 2. ¿Y esto para qué funciona? Para disminuir la frecuencia cardíaca, porque cada onda R representa a la despolarización ventricular de cada latido. Por ende, si hacemos un intervalo entre ambos, vamos a ver cuánto demora entre un latido y otro latido, y a través de ese resultado podemos saber que tenemos cuál es la frecuencia cardíaca del paciente, ¿no? Eso sería todo con respecto a la electrocardiografía. Listo.